Bueno, muy buenas tardes, casi noches. Señor Vicepresidente, un gusto, un honor, agradecido por la invitación. De verdad que estar frente a un auditorio lleno siempre es emocionante y además que esté lleno para escuchar de comunicación política para algunos que nos autodenominamos activistas de la comunicación es un orgullo. No se veía antes y espero que se siga viendo y espero que podamos aportar a una visión profunda, para nada superficial, que sirva para pensar a la comunicación política preferentemente como un bien de la democracia y no como algo instrumental, como se la suele vender. Lo primero que quiero decir es que de ninguna manera van a ver o escuchar, en todo caso, en mis palabras, algo que tenga que ver con marketing político. Llevo muchos libros escritos, campañas electorales realizadas, intensa vida académica, y esa palabra todavía me causa indigestión. Esa palabra creo que no se corresponde con la profundidad que la comunicación política debe tener para una mirada democrática. Por lo tanto, en la invitación que nos hizo el vicepresidente, yo me quedo con la invitación que me hizo el intelectual, que además le toca de sobra la tarea de ser vicepresidente, de obligar y obligarnos a pensar. Y a pensar, ojalá, con una profundidad para salir de la zona de confort y para romper con ciertas miradas que tenemos, particularmente reduccionistas, respecto a la comunicación política. Y en este sentido estamos en un momento de muchísima transformación y quisiera hacer 3 pasos muy concretos para tratar de entender de qué hablo cuando hablo de comunicación política. Y hay un primer paso que tiene que ver estrictamente con una mirada de cómo está la comunicación política en la propia política. En realidad, lo que estoy diciendo es una falacia. Desde mi punto de vista, no toda comunicación política es obvio, pero toda política se presenta, se representa y se hace pública a través de un formato comunicacional. Por lo tanto, intentar dividir la política de la comunicación no puede ser. La comunicación es inherente, es el modo en que se palpa, se ve, se visibiliza la política. Y en este sentido, por lo tanto, si la comunicación hace ruido, es porque también hay un ruido en términos de intensidad, de dinámica, en la propia política en este momento. Y lo primero que está sucediendo es muy curioso, es lo que llamo el estrés de la democracia, preocupante. En la década del 80, cuando estudiaba ciencia política, los estudios versaban básicamente sobre la transición de la democracia y cómo consolidarla a este proceso democrático saliendo de procesos autoritarios. Hoy es muy curioso, a más de 30 años promedio de la recuperación de la democracia en la región, y fuera de la región, estamos poniendo en duda realmente si esta democracia está tan consolidada como creíamos, o en todo caso, visualizamos nuevas amenazas. Pero lo curioso es que a esta democracia estresada es la democracia más participativa de la historia, es quizás el propio producto del estrés. Es una democracia que hoy permite una dimensión plebiscitaria, que no rompe con los ciclos electorales, que permite que la gente se exprese, que opine, se exprese en la calle, opine en redes. Un hashtag o una tendencia puede hacer tambalear a un ministro o a un gobierno. Una encuesta seguramente modifica la percepción de una política pública, pero sin embargo se le pide, se le exige mucho más a la democracia que la democracia puede dar, porque en realidad, más que exigir la democracia, se le exige al Estado, producto de la democracia. Y ese Estado además es insuficiente. Y esta insuficiencia tiene que ver, por ejemplo, si analizamos lo que pasaba en Latinobarómetro. Más allá de los avances de los gobiernos, veíamos que el Estado, o los Estados, hace 20 años, en esas encuestas que promedian percepciones en cada país de la región, evidenciaban que había problemas de corrupción, problemas de pobreza, problemas de desempleo, y hoy a 20 años existen problemas de corrupción, problemas de pobreza, problemas de desempleo, y por si fuera poco, un cuarto, lo que llamamos inseguridad o crimen. Es decir, a pesar aún de los avances fuertes del Estado, y creo que Bolivia es un ejemplo, se torna insuficiente
frente a una democracia que reclama, e incluso abre canales de diálogo para reclamar. Y por lo tanto empieza a aparecer visiones de un pesimismo generalizado, que no es solo producto de América Latina, que no solo pueden explicar situaciones de desencanto que den argumento a por qué un Bolsonaro llega al poder. Hay cosas sumamente interesantes para entender esto. Los promedios de valoración de los gobiernos en exactamente 10 años cayeron un 25% promedio en toda la región. Más de un 60% de los europeos, no hablo en esta región, más de un 60% creen que sus hijos van a vivir peor en el futuro que lo que ellos vivieron. Esta es la situación de pesimismo y desesperanza. Y a esto se le agrega un rompimiento de la estabilidad de ciertas instituciones que ya no tienen la credibilidad o por lo menos la potencia representativa que antes tenía, como por ejemplo los partidos políticos. Y los partidos se desvanecen en este nuevo siglo y son suplantados por dos fenómenos que pareciera ser contradictorios, pero no, son bastante confluyentes. Por un lado, lo que denomino la hiperpersonalización. La hiperpersonalización significa la idea de que la persona o el personalismo, que era una característica importante del siglo pasado, avanzó una instancia más. Y esa hiperpersonalización empezó a hacer crujir a las propias instituciones que contenían a ese personalismo anterior. De hecho, antes eran partidos con candidatos, hoy son candidatos con o sin partidos, o candidatos que atravesaron cierta vida partidaria y de golpe refundan un sistema con un nuevo partido personalista, con extremos tan absurdos como, por ejemplo, que un partido en Perú que puso ni más ni menos, por obra del azar, de la ingeniería electoral fortuita, al presidente. Pedro Pablo Kuczynski creó un partido que se llamaba PPK, sus iniciales. A ese extremo hemos llegado. Parece absurdo, de risa, pero no tiene nada de risa. Y esta hiperpersonalización hace crujir las instituciones. Y por lo tanto, este crujir tiene que ver muchas veces con ruidos a los cuales probablemente la democracia no está acostumbrada, y Bolivia no es la excepción. Y muchas veces estos hiperpersonalismos son los que aglutinan la otra contracara que resurge de esta situación que tiene que ver con el movimentismo, que no son los movimientos sociales, son los movimientos sociales y muchísimas otras formas o modalidades de agrupación de intereses comunes que se aglutinan en torno a causas. De las casas a las causas, decía un colega, de las casas partidarias a las causas sociales. Y estas causas sociales pueden o no ser ideológicas, mayormente lo son. Pueden ser macro, pueden ser micro. 15 vecinos que se organizan para reclamar por qué no pasa la basura en mi barrio. Pero de golpe pueden ser macro, como los movimientos de equidad de género, o la movida pro aborto en Argentina hace días, por citar ejemplos muy recientes y muy masivos. Son amorfas, no tienen forma, se gestan algunas muy lentamente, otras muy rápidamente, con una combustión rápida, algunos de modo reactivo, pero estas demandas de los movimientos tienen una característica central. Demandan cosas concretas. Demandan cosas concretas cuando se organizan electoralmente, y si ese movimentismo no cumple, se desarma ese movimiento, o demandan cosas concretas para reclamar un hecho concreto, una obra, una modificación legal, lo que tenga que ver con el objetivo de su causa. Esto es interesante, ¿por qué? Porque en la vida de los partidos políticos, aún frente a una derrota, aún frente a un fracaso electoral, los partidos permanecían dándole estabilidad a la representación. Hoy, este movimiento, aún con carga ideológica, si la demanda, o el movimentismo, si la demanda no es satisfecha, se desarma. Y por lo tanto, torna o hace que el sistema sea muchísimo más dinámico que la propia política, que lo que la propia política es siempre como rutina, como esencia. Aquí estamos ubicados en la política, es un diagnóstico absolutamente apresurado y rápido de la política, y en esta política es como vemos a la comunicación. ¿Y cómo la vemos? En primer lugar, absolutamente ideológica. Y aquí me voy a pelear con muchísimos, no solamente colegas, sino actores de la política, que por una pose política eventual y de turno niegan la existencia de las ideologías. Como decía Bezzaros, el pensador polaco,
la negación de la ideología es en sí mismo un acto ideológico. Pero no solo eso, generalmente la negación de la ideología tiene que ver con un oportunismo electoral circunstancial que luego hay que ver en el resultado de las propias políticas públicas. Es interesante porque incluso es mayoritaria la negación de la ideología desde las derechas o de los sectores conservadores, autocalificándose como aideológico, posideológico, transideológico, no ideológico, y en realidad casi siempre esa A, post, trans o no tiene que ver con un mojón ideológico que representa a otro, preferentemente sectores progresistas o de izquierdas. Pero la ideología está presente, en todo caso oculta, no explícita, implícita. Cuando Bobbio explicaba qué era la izquierda, lo hacía básicamente de la igualdad, solita alcanzaba con una potencia argumental impactante y sostenía que un pensamiento de izquierda tiene que ver con reconocer que las desigualdades son un producto social y la izquierda básicamente intentaba limar obstáculos que hacen más desiguales a las personas producto de esa desigualdad social, mientras que la derecha tiene que ver con un pensamiento que entiende que las diferencias son dadas por un orden natural y ese orden básicamente se representa por dos concepciones centrales, la herencia y la tradición, los dos elementos que mantienen un status quo de diferencia. Pero también sostenía que ninguno de esos estados son puros y hay muchas falacias e hipocresías, porque las izquierdas, denunciando opresiones y produciendo cambios, también generan nuevas burguesías y también generan nuevas opresiones, y las derechas muchas veces, sin producir una transformación de la desigualdad, por lo menos suelen compensarla, y en ese matiz de grises se mueve la política. Lo cierto es que analizando el discurso de los actores de la política, pero mucho más los efectos de la política, hoy sigue más vigente que nunca este espectro que tiene como extremo la izquierda de un lado y la derecha del otro, independientemente de sus grises. Lo segundo es la retrospectividad. ¿Qué significa eso? Pude hacer un estudio, junto además con un estudio de ideología, en 38 campañas presidenciales en América Latina, un análisis sobre la existencia del discurso ideológico, y nos dio que 2/3 partes del discurso expresado electoralmente, aún en spots publicitarios que son generalmente los más superficiales en términos del pensamiento ideológico, son de corte ideológico. Pero además nos permitió obtener otro dato sumamente rico y significativo, que es que preferentemente las campañas, como son mucho más negativas que positivas, y estoy analizando los 3 ítems principales de este slide, como las campañas son mucho más negativas que positivas, la adversarialidad, la diferencia con el contrario es el elemento dominante de un proceso electoral y probablemente de toda la política, ese elemento de negatividad se sustenta preferentemente en actos pasados. Y además en actos pasados con proporciones gigantes, aproximadamente el 73% de lo que discutimos en un proceso electoral no tiene que ver con el futuro, sino que tiene que ver con el pasado. Esto es sumamente interesante porque demuele, hace pedazos la tesis de que una campaña electoral es la agenda de las futuras políticas públicas por venir. Básicamente, la gran discusión, el gran debate, son las políticas públicas que se están dando o que se dieron. Y esto además le da un tono de negatividad enorme. Y si nos creemos que antes el proceso de hiperpersonalización existe, si me dan ese crédito, la negatividad además adquiere una variable muy concreta. Antes había negatividad entre políticas públicas. Hoy hay negatividad entre estilos personales, con un agravamiento inusitado de la descalificación, ¿por qué no humillación entre personas? La comunicación política de verdad va siguiendo el ritmo porque es la propia política expresada en los actos públicos de lo que antes decía. Y a esto además, como la desazón suele venir de las izquierdas y suele venir de las derechas, se le agrega la volatilidad. Y la volatilidad electoral significa que hay competitividad. Y la competitividad significa en la ciencia política que más de uno tiene chances de ganar en una elección. Y esto se refuerza con los resultados que ha tenido América Latina. Salvo Bolivia, la totalidad, desde los últimos 2 ciclos electorales, la totalidad de los países que tienen balotaje han usado el balotaje. Un hecho absolutamente inaudito
que refleja claramente que las elecciones, por ser tan competitivas, se resuelven en segunda vuelta. Y por si fuera poco también, a esto se le agrega crisis en todo sentido. Crisis políticas, crisis económicas o crisis por escándalos. Creo que huelga decir que el escándalo de Odebrecht, por citar uno, ha sido devastador para la institucionalidad de América Latina. Pero esas crisis van generando cortes o alteraciones de ciclos que no imaginábamos que iban a existir. Alteraciones tan potentes en los rumbos que quizás emulan en los efectos, no en los modos, por cierto, a lo que fueron las interrupciones militares en su momento. Y la ausencia de profesionalización para la gestión de crisis también va de la mano con la aparición de estas crisis. Pero como hechos inauditos, no planificados, no pensados, adquieren dimensiones verdaderamente espeluznantes. Y estas crisis también se dan por productos o escándalos de los hiperpersonalismos. Las redes sociales han potenciado los niveles de escandalización en la sociedad y la política no es ajeno a esto. Le llamaría a esta etapa la etapa de la política sin filtro. No hay filtro. Todo surge, sea verdad o sea mentira. Surge, brota y no corta. Y hay una máquina de producir a escala inimaginable contenido, dentro del cual obviamente también está el contenido de característica escandalosa. Y además a esto se le da o se le agrega, en el marco de la gestión de la comunicación específicamente, mucho más visto en el caso de los gobiernos, no tanto de los partidos o de los movimientos, gestiones de característica analógica. Cuando digo analógica, significa gobiernos que piensan analógicamente cómo gestionar redes sociales. Entonces creen que las redes sociales son básicamente una instancia publicitaria para reproducir las prácticas publicitarias o de difusión que se hacen por los medios convencionales. Y eso no es así. Y se llega a instancias tan impactantes como que, por ejemplo, un estudio que pudo hacer para el BID, es el estudio más grande a nivel internacional que me tocó dirigir, sobre los 61 distritos de más de 1 millón de habitantes en América Latina, que obviamente incluye 2 distritos de aquí, de Bolivia. El resultado, de, por ejemplo, de más de 1.200.000 documentos, es decir, interacciones tomadas en la red en un mes calendario, nos dio un resultado apabullante. De cada 10 interacciones ciudadanas para con los gobiernos, solo son respondidas o es respondida una. 9 de cada 10 interacciones no son respondidas. ¿Por qué? Porque los gobiernos todavía siguen con prácticas analógicas, porque ni siquiera entienden el agobio, lo que significa el tiempo real, el tiempo online de las redes. ¿Qué significa? Que el tiempo de espera de la gente frente a una demanda, algo que alguien envía a algo, el 30% espera no más de 5 minutos, el 93% no más de 45 minutos. Fíjense cuando ustedes le envían un WhatsApp a alguien, al rato le están haciendo ping o lo llaman o le mandan 10 veces. ¿Por qué? Porque el tiempo real ha cambiado. Un gobierno trabaja de 8 a 13, pero sin embargo se abren las redes sociales y las redes sociales no tienen sábado, domingo, feriado, ni noche ni día, son una constante. Este es el modo de pensar analógico de cómo los gobiernos todavía no terminan de entender lo que significa el tiempo real digital o el tiempo online digital. Y por si fuera poco a esto, hablando de niveles de profesionalidad o profesionalización, se le agrega el último elemento, a mi entender, devastador, si es que queremos discutir qué es o no profesional en el marco de la comunicación política, que es discernir, dividir y entender que la comunicación política, por más imbricada que esté entre lo gubernamental, lo electoral y las crisis, son absolutamente diferentes, con marcos teóricos y con marcos funcionales diferentes. La electoralidad de la comunicación gubernamental produce rockstars, no políticos. Y un rockstar puede ganar una campaña electoral, pero no puede sostener gobernabilidad y legitimidad a lo largo del tiempo, especialmente en periodos de 4, 5, 6 años, para citar los periodos de los gobiernos en América Latina. Y esto de verdad es importante. Cuando uno entiende la electoralidad, deja reposar el show, deja reposar la idea de la sorpresa, deja reposar la concepción publicitaria asociada a lo electoral para ir a un concepto mucho más potente, más profundo y necesario, que literalmente es el elemento central, además del largo plazo, que le da forma y entidad a la comunicación gubernamental. ¿Cuál es? La legitimidad. Casi diría que la palabra legitimidad es más importante que comunicación gubernamental en sí. La reviste de sentido, de contenido y la diferencia necesariamente de la comunicación electoral. Y por último, como proponía
la invitación que Álvaro nos hizo, imaginar todo esto en el marco de la gestión de la comunicación digital. Y aquí sí empieza a verse transformaciones, algunas novedosas y otras simplemente una aceleración absolutamente potente, no pensada hace muy poco tiempo, de ciertos hechos o tendencias. El primero es la multiplicidad de las agendas. ¿Qué significa la multiplicidad de las agendas? Significa que antes vivíamos en un mundo monopantalla con una agenda que era más o menos común para todos los bolivianos y bolivianas. Hoy, la multiplicidad de las agendas hace que tengamos en cuenta, por ejemplo, lo que pase en Twitter. Es el mejor modelo para replicar la multiplicidad de agendas. Twitter muestra 20 tendencias simultáneas que duran en promedio hora y media a 2 horas. A lo largo del día, esto nos da 300, 400 tendencias. Si ustedes seguramente, antes de empezar, tenían un tiempito, leyeron 50 noticias simultáneamente en un hilo en la red social. Y además tiene un formato de consumo absolutamente azaroso y asistemático. ¿Qué significa? Significa que mi agenda no es la tuya, ni la tuya, ni la tuya, ni la de ustedes. Hay multiplicidad de agendas e incluso de grandes hechos, en donde ninguno tapa a otro. Antes había agenda de suma cero. Subía un tema, bajaba otro y a la inversa. Hoy puede haber hechos tan insólitos como que en Argentina, por ejemplo, el día que inauguraba el Mundial de Fútbol, y ustedes saben lo que significa para los países futboleros, se aprobaba en la Cámara de Diputados la ley del aborto, con un debate quizás de lo más impactante que ha tenido Argentina en los últimos tiempos, y ese día además Argentina entraba en una crisis con un desplome de la moneda nacional y una devaluación de verdad brutal. Todo eso, ¿saben cuánto duró? 1 hora, hora y media. Esto es lo que sucede cuando hay multiplicidad de pantallas, cuando hay multiplicidad de agendas. Pero además es muy curioso. Por un lado se abren las agendas, las temáticas del debate, pero por otro lado se rompe la ilusión democratizante de las redes sociales. Cada nuevo medio cuando irrumpió en la escena lo hizo con una idea de relativa horizontalidad. Pero fíjense qué interesante, a las redes pareciera ser que no había con qué darle. Sí eran democráticas, sí yo podía escribirle, por ejemplo, a Álvaro, aunque no me conociera, y decirle lo que pensaba, bueno o malo. Y había una percepción de eficacia de que nuestros actos llegaban a buen puerto, alguien me escuchaba, pero sin embargo hoy los estudios demuestran una cosa que, de verdad, es para poner el foco. Hay 2 fenómenos en las redes sociales muy novedosos, muy recientes, que empiezan a verificarse prácticamente en la totalidad de los países. 1, el fenómeno de concentración y 2, el fenómeno de jerarquización. ¿Qué significa? Que los grandes debates se concentran en pocas palabras, en pocas cuentas, en grandes influenciadores. Y que además el contenido se jerarquiza, se ordena argumentalmente una vez que ha pasado el filtro de esos influenciadores. Es decir, nuevamente, esta idea de horizontalidad pareciera ser, pero es solo una percepción, pareciera, no es real. En segundo lugar, aparece la idea de la convergencia. Y la idea de la convergencia, hace 18 años cuando surge el término, tenía que ver con la idea de cómo yo con un contenido puedo hacerlo llegar masivamente con múltiples formatos en la multiplicidad de medios. Antes, ser convergente era una opción. Si yo quería ser eficaz, era convergente. Hoy ser convergente es una necesidad, porque básicamente lo que antes decía, el consumo de contenidos es azaroso. La sensación del político es que nadie te escuchó, y la sensación de ustedes es que nadie los escucha. Porque básicamente al no existir una convergencia real entre todos o con todos, efectivamente hay una dispersión de contenido a tiempo real siempre. Y esto es un problema, porque esto encarece la comunicación, porque esto complejiza la comunicación y porque esto técnicamente diría es ruido para la comunicación, pero también una necesidad. Ya no puedo pensar que solo en un medio alguien me está escuchando o a través de un medio yo puedo hacer oír mi voz. Ser convergente implica básicamente estar coordinadamente en la multiplicidad de medios y cada medio, si ustedes saben, tiene narrativas, formas, funciones, estéticas diferentes. Y además, en este tiempo aparecen cosas sumamente interesantes. El primero, le llamo a la perspectiva de la comunicación, el rompimiento de los grandes hitos comunicacionales. Por ejemplo, yo antes planificaba una campaña electoral,
planificaba el primer día un mega acto, lleno un estadio, una caravana, el segundo día la presentación de propuestas, a la tercer mes tal cosa. Hoy las campañas, literalmente, por este proceso convergente, son una especie de producción de contenidos a tiempo real, pero de microcontenidos. Ya no me acuerdo el spot central de una campaña que pasó hace un mes. De hecho, en Brasil, el spot más importante no fue un spot oficial. Fue un spot en donde el equipo de Bolsonaro, ¿cómo se dice? Digo, truchó en Argentina, literalmente editó, informal y legalmente, un spot publicitario del whisky Johnny Walker, pero que circuló en las redes, no en la televisión. Esto es lo fantástico. Si uno imagina por caso, el equipo de Álvaro, por caso, si tuviera que pensar una acción comunicacional, debe pensarla por una acción comunicacional para Twitter, para Facebook, para Instagram, para Telegram, para la radio, para la tele, para la gráfica, para una revista, para Snapchat, para lo que quieran, para Instagram. Y cuando uno multiplica 4 o 5 contenidos por 10, 15 formatos por día, y por ejemplo en un gobierno estamos hablando de 1000 contenidos comunicacionales simultáneamente y la escala industrial de verdad no la imaginábamos hace muy poco tiempo. Y esto hace entonces que sea más importante que un gran hito, que un gran spot, que una gran campaña, la persistencia de microhitos a lo largo del tiempo. Y este fenómeno lo hace, lo permite y lo acelera las propias redes sociales. Las redes sociales son una especie de mancha de aceite de pequeños hitos que avanzan coherentemente y la persistencia, como una especie de goteo constante, es la característica definitoria de esto. Pero también hay, producto de esto, cierta dispersión. En la década del 40, en las universidades anglosajonas se empezó a estudiar con mucho miedo la expansión de los totalitarismos europeos, si la política podía mentir y podía crear un proyecto autoritario en cualquier sociedad. Y creó como respuesta una teoría que se le llamó los modelos de efectos limitados. ¿Saben qué dijo esos modelos? O el primer postulado de los efectos limitados: no es posible generar un cambio en la totalidad de las personas. ¿Por qué? Porque la gente tiende a consumir contenidos en función de la selectividad y la predisposición de contenidos afines a su modo de pensar. Vale decir, yo consumo lo que me gusta, lo que está cerca de mi modo de pensar, lo que justifica mis creencias previas. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque literalmente, está fundando anticipadamente lo que en la ciencia política denominamos tribalismo. Y el tribalismo es la idea de grupos de intereses comunes cuyas normas de identidad suelen superar o ser mayor o más importantes que las normas del consenso social. Y este tribalismo sí que es un fenómeno absolutamente peligroso desde todo punto de vista, como una práctica que literalmente lo que hace es quitar capacidad de juicio general e implantar juicios parciales, dogmáticos y tribales, con normas propias de reproducción de contenido, de creencias, de intereses. Y así hoy funciona gran parte de la comunicación política. Por eso es que no importa tanto, y esto es lo peligroso, la verdad, sino lo verosímil, lo que parece verdad. Y por si fuera poco, aparece un fenómeno muy complejo de entender que se llama sesgo de confirmación. Para que tengan idea, se estima aproximadamente que entre el 60 y el 70% del contenido que cualquiera de ustedes consume en las redes sociales, ustedes mismos descreerían de ellos. Es decir, tienen dudas sobre la veracidad. Punto y coma. Pero si de golpe ese contenido, por más que duden, está cerca de su modo de pensar, lo comparten. Esto es lo que llamo sesgo de confirmación. Y ahí sí aparece lo peligroso, que es la escala industrial de la expansión de la mentira, en donde literalmente lo que se pone en juicio es no solo la verdad frente a lo verosímil o la falsedad, sino la efectividad versus la ética. En el Brexit, la elección que determinó la salida británica de la Unión Europea, actuaron 700.000 cuentas en redes sociales. Solo el 4% de las cuentas eran británicas. El 30% de las principales cuentas eran fakes, es decir, falsas.
En la última elección en Ecuador, las tendencias dominantes en Twitter fueron generadas por granjas de trolls y de bots. Por si no saben la diferencia, el bot es una cuenta automatizada, el trolls es una cuenta gestionada por personas de modo apócrifo. La mayor cantidad de tendencias en Ecuador fueron gestadas por granjas de trolls y de bots hechas ¿en dónde? En Argentina. Lo más curioso, tanto del oficialismo como de la oposición. Argentina vio el año pasado debatir un tema absolutamente polémico que partió el país en dos con una carga ideológica enorme, que es el caso de Santiago Maldonado, un activista militante pro derechos de los mapuches, y el ecosistema digital del oficialismo del gobierno. Esto de verdad da miedo y por qué no vergüenza. Tuvo a 10 cuentas principales que ordenaron el debate, recuerden, jerarquización y concentración. Pero vaya casualidad, las 10 cuentas que ordenaron el debate eran fakes. Estoy hablando de un sistema de creencias que ordena la toma de posición sobre un hecho conmocionante en el marco de un país. Es decir, hay muchísimo para trabajar, hay muchísimo para debatir y las redes sociales tienen cosas fabulosas, pero también le adosan a esta democracia una carga de pesimismo o produce, quizás yo estoy dentro de este núcleo de pensadores, posiciones de escepticismo. Y por si fuera poco, apareció WhatsApp. Y WhatsApp no es una caverna, a pesar de que es una caverna. WhatsApp es el resultado de una interacción tecnológica que reproduce posicionamientos sociales de siempre, absolutamente de siempre, que tiene que ver básicamente con la ausencia de filtros entre pares, entre comunes, entre tribus. Mis amigos, mi familia, mis compañeros, afines, en donde básicamente la circulación de contenidos no depende de la verdad, depende de la confianza. Y por eso su capacidad de diseminación infinita, pero también ha permitido algo, producto de la desesperanza, producto del pesimismo anterior. No solo los líderes, sino las personas, también motivadas por actos de los líderes, han dejado fluir algo que estaba oculto, latente pero oculto, que tiene que ver con los prejuicios. Creo que dentro de las cosas importantes que gran parte de la humanidad, especialmente el mundo occidental, había avanzado, es en contener a los prejuicios, múltiples de todo tipo, y es en poner en agenda a los prejuicios, de toda naturaleza, racismo, xenofobia, por citar dos, libertades múltiples, hubo un avance de derechos significativo. Sin embargo, los prejuicios no habían muerto, estaban ahí. Alguien a esa olla a presión la destapó, líderes tomaron esta salida de estos prejuicios que estaban ocultos, que era políticamente incorrecto subirlo a la agenda pública, y volvieron a lo que no queríamos que vuelva, a expandirse, y por lo tanto WhatsApp o las redes sociales en general son industrias expansoras de estos contenidos que básicamente reproducen lo peor del consenso social y por lo tanto no habrá que imaginar ni más ni menos que fuertes y nuevas divisiones sociales que técnicamente representan una involución. Por todo esto y para cerrar, lo único que quiero reflejar, no me importan los datos que son cambiantes, es el reconocimiento a modo de humildad que en esto de comunicación política hay que tener la suficiente madurez de salir de la zona de confort y de descreer de cosas que hasta hace muy poco tiempo las dábamos por hecho. Hay cambios vertiginosos, hay aceleraciones vertiginosas, hay realidades que no conocíamos, hay realidades que conocíamos y negábamos, y por lo tanto creo que entender a esto como un proceso dinámico es el mayor gesto de humildad. Por último, les dejo una frase que se ha convertido en el marco de la comunicación política en mi frase favorita, que no lo voy a hacer por respeto protocolar, pero la tengo tatuada en la espalda, para que me crean, la tengo en inglés, eso sí, y que es esta idea de aprender, desaprender y reprender. Creo que en la política es un gesto de humildad y frente a tanta violencia, tanto pesimismo y tanto desánimo, por lo menos quienes trabajamos en mirar profesionalmente a la política y mucho más específicamente a la comunicación política, es el mejor homenaje que le podemos hacer. Muchísimas gracias a todas y todos.